Recientemente la actriz Gina Carano fue vetada de Disney por sus comentarios hasta antisemitas. Entonces, se hizo un debate acerca de qué tanto importa la opinión de la gente. Esto es Agora Pop. Bienvenidos a Agora Pop, jóvenes. Yo soy Eric Baudelier. Eduardo Lalo. Y Daniel, @d Daniel. Estamos aquí justo para hablar de esto, el valor que tiene la opinión de la gente. De hecho, empezábamos con el tema de la actriz Gina Carano. Gina Carano hizo ciertos tweets de los republicanos, justo por este problema que hubo con Trump cuando tomó el Capitolio. Y Disney le quitó el contrato, que de hecho ya tenía contrato para grabar otra serie, aparte de The Mandalorian, y le iban a dar más protagonismo a esta actriz. Mensa. Pero le quitaron todo esto por sus tweets. A mí me saltó este tema y me salta porque un informador de cine de YouTube justo dijo que era su opinión y que no importaba, que si era su opinión podía dar la que quiera. Así quiero abrir el tema, ¿qué tanto vale la opinión de la gente? ¿Y de qué gente tanto vale la opinión? O sea, ¿te refieres como a que la gente con la gente con foros masivos y alcance debe ser como más responsable con sus opiniones? Exactamente. La importancia de gente que tiene un alcance global y que su opinión pues sí es justo la palabra influencer, ¿no? Influencia a gente su opinión. Sí. Puede aprobar o desaprobar incluso temas como de la toma del Capitolio. Pues yo creo que sí deberían de ser más conscientes sobre el alcance que tienen sus opiniones, ¿no? O sea, ellos mismos deberían de reflexionar sobre qué tanto sus opiniones van a impactar en las otras personas. Entonces... Pero pues también, o sea, las opiniones que esa gente da también son opiniones que otras personas tienen. Entonces el debate yo creo que cae en las personas que no tienen un alcance masivo, entonces ellas sí pueden opinar. ¿Qué tanto es la responsabilidad individual o qué tanto es la del colectivo, no? Sí, porque esta gente puede opinar y tiene cierta influencia y llega a mucha gente, pero hay otras personas que no tienen tantos seguidores o tanta influencia en redes sociales que piensan lo mismo. Entonces la gente que no tiene tanto alcance, ellos sí pueden opinar. O sea, ese es como el debate, ¿no? O sea, porque entonces si el alcance que tienen tus palabras es lo que determina qué puedes decir y qué no. Creo que por ahí va, ¿no? Sí, es justo esto, ¿no? Que, o sea, si tú tienes un alcance como el que tenía Gina Carano, una actriz a nivel mundial, más con el auge que tenía esta serie del Mandalorian, ¿no? En estos momentos todos tienen su Baby Yoda de 3,000 pesos. ¿Y cómo es que su niño Dios vestido de Baby Yoda? Tu rosca de Baby Yoda. ¿Y cómo es que das estos comentarios? O sea, comentarios hasta incluso antisemitas, comparando el Holocausto con la persecución de republicanos, que no tiene nada, no tiene punto de comparación esto que hicieron. Sí, no. A mí se me hace como muy tonto el hecho de esto que te digo que dijo. De hecho fue Alex Montiel, que dijo, es su opinión y que a Disney no le tiene que importar lo que importa. No le tiene que importar, perdón, lo que ella opine. Pero ahí está el problema, ¿no? O sea, sí te tiene que importar porque el alcance que tiene una serie como The Mandalorian, que está pensada incluso para niños. Ajá. O sea, ese es el problema. Si está en Disney lo ven niños. Imagínate los niños que ven estos comentarios. Aparte, yo creo que la comparación que hizo ella fue muy torpe, ¿no? O sea, comparar el hecho de que hubo republicanos que tomaron el Capitolio con el hecho de que sean ellos judíos o verlos como víctimas de una persecución, pues no, sí, creo que no hay una... No fue muy apropiado. Sí, no, realmente no hay un paralelismo, o sea, no hay de ninguna manera que puedas encontrar que es algo igual. Y ni aunque fuera igual, güey, siento como que es un tema muy sensible, ¿no? Todavía entrarle a ese pedo de... Sí, el holocausto. Del holocausto, güey, o sea, realmente, aunque ya pasaron muchos años, todavía es un tema muy sensible. Pero este problema, ¿no? Que ella, o sea, Alex Montiel dice, no, pues es su opinión. Y su opinión el problema es que tiene un Twitter con millones de seguidores. Uh-huh. Entonces, ese millón de seguidores, que tal vez tenías gente que todavía tenía como la duda entre republicano, demócrata, no me quiero ir como tanto a partidistas, sino a ideales.
y ya ve que una persona que él admira está diciendo que hay cierta persecución, y lo que una vez decíamos, ¿no? La gente cree que ellos por ser famosos tienen acceso a más información y saben más cosas, cosa que no es cierto, y acreditan sus comentarios simplemente por el hecho de que son famosos. Ese Pero es el entonces, problema. entonces el problema está en las opiniones en sí mismas o en el megáfono que estas personas tienen. O sea, el problema está en pensar que esas son opiniones válidas o dignas de ser mencionadas, o nada más está el problema en a cuánta gente le llega. Yo creo que las dos partes, ¿no? Porque una parte sí es el hecho de que ellos tengan la responsabilidad de que hay mucha gente que los sigue y que se hagan responsables de sus opiniones. Y otra cosa es también decir barbaridades, ¿no? O sea, Sí. decir cosas que pueden afectar a otras personas, como por ejemplo los que niegan que exista el COVID, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Miguel Bosé, ¿no? Que dice, no, pues Sí. el COVID no existe y salgan sin problemas a la calle. Pues, güey, o sea, puedes desinformar y puedes provocar que haya personas que se infecten, ¿no? Y aunque nada más lo pensara cualquier hijo de familia, pues a un alcance debe tener. Al menos ese güey va a salir y se va a enfermar. O sea, yo creo que el problema está... bueno, la crítica está sobre la responsabilidad de los influencers, ¿no? Que deben tener. Yo creo que hay que ver primero bien este tema y después pasarnos al COVID, que sí es un igual ahí parteaguas, porque cada quien tiene su opinión. Ahora todos son infectólogos, todos son parasitólogos, todos son... Saludos a León Larregui. Pero siguiendo sobre el tema de Gina Carano, eso que dijiste es algo muy cierto. O sea, ¿qué se está criticando? El megáfono que ellos tienen o su opinión, y lo que dice Lalo también. O sea, siento que las dos están muy estúpidas. O sea, porque... Es que están relacionados, ¿no? Las dos cosas. Justo, pues tal vez si hubiera dado una buena opinión, la gente no le importara. Hasta se le aplaude, ¿no? Ajá, el megáfono no es tanto. De hecho, Pedro Pascal puso algo sobre los republicanos, o sea, y también hizo una comparación del holocausto, puso niños del holocausto, judíos, encerrados en jaulas, y lo comparó con los inmigrantes que tiene Trump en jaulas, los niños inmigrantes que enjauló. O sea, también hizo una comparación del holocausto. A ver tú, ahí cómo lo ves. Cuando lo utilizó, se podríamos decir para algo bueno, entre comillas, o sea, poniéndolo maniqueamente, ¿no? O sea, diciéndolo así maniqueamente, algo bueno, entre comillas, o bueno, real, bueno, pero muy maniqueo, ¿no? Viéndolo. Pues yo creo que ahí sí tendría un poco más de congruencia, porque también hay el ejercicio de la fuerza o del poder de una clase dominante, que en este caso son como las autoridades norteamericanas, en contra de una clase históricamente oprimida que son los migrantes, ¿no? Yo creo que ahí sí puedes encontrar más el paralelismo a decir que un montón de republicanos creyendo en teorías de la conspiración asaltaron el Capitolio y ahora ellos son perseguidos, pues ahí no hay ninguna comparación, o sea... Sí, siento que es más válido, o sea, sí es más válido el análisis que se lanza de decir, pues a lo mejor Estados Unidos también es un estado que persigue a los inmigrantes, ¿no? Es una crítica válida. Sí, es una crítica más válida, va por ese sentido. Yo creo que ahí el ejercicio del poder en contra de los débiles, güey, yo creo que es eso. Yo creo que de ahí podemos como partir o sea, delimitar estos matices, en decir, o sea, ok, las opiniones, pues yo creo que sí tienen como la función de incomodar, ¿no? O sea, de cuestionar. Las opiniones muchas veces son pues un cuestionamiento que se le hace al status quo, ¿no? A los paradigmas que dominan la sociedad. Y yo creo que está bien, o sea, las opiniones incomodan y yo creo que deben hacerlo, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo creo que ninguna tradición, ningún valor, ninguna autoridad como que debe quedar fuera del alcance de la responsabilidad que tienen este tipo de difusión masiva a la que estamos expuestos hoy. O sea, ¿en qué momento las opiniones o la libertad de opinar se volvió como una carta blanca para ya caer en violencia, pues no sé, como en prejuicios, para simplificar discursos o contrarios? Pues es que yo creo que este punto de Gina Carano se vuelve como un caso de racismo a la inversa, ¿no? O sea, como que si criticas a los poderosos, entonces también es racismo, o pues yo digo que no, o sea, si criticas que hubo un montón de hombres blancos, americanos, queriendo que su presidente Donald Trump, que es un xenófobo, un racista, se quedara en la presidencia y que a pesar de que perdió las elecciones lo defiendan, pues no me parece que sea algo muy congruente, o no me parece que algo que sea algo que tenga que ser defendido. O sea, ese es
el hombre blanco norteamericano es el que tiene el poder en Estados Unidos, entonces En ese es caso, racismo a la inversa, ¿no? Sí. Lo que dijo Gina Carano es racismo a la inversa. pues Es como- la Michelle Franco de Estados Unidos. Ándale, Es es como- película presentado por Michelle Franco. De hecho, la va a contratar. pues es como querer defender el status quo, ¿no? O sea, como querer defender el sistema que ya prima los privilegios de unos pocos. Está, yo creo, lo que dijiste sí es, se me hizo muy, muy importante esta parte de hasta qué punto y qué discursos sí se pueden comparar, ¿no? Ajá, o sea, porque yo siento como que esta libertad de expresión irresponsable está como trayendo ya discursos de violencia, prejuicios y temas que ya no son como políticamente correctos, que no solamente están como invadiendo nuestros debates, sino que ya los están como destruyendo. O sea, estamos cayendo como en esta era en la que lo políticamente correcto ya está como tan establecido que cualquier opinión fuera de este cuadro de valores se vuelve, además de peligrosa, como, pues no sé, como ya un medio de ataque para la gente que piensa como diferente, ¿no? Sí, nada más como un medio para ir a linchar, ¿no? A funar a la gente que opina. Ese es distinto. como el otro extremo, ¿no? Ajá, hay como una hipermoralización, ¿no? También creo que Hablaban debería- también mucho de esta parte de que ya Twitter es una cueva de odio, ¿no? Ya nada más te subes a ver quién hizo algo mal para irle a tirar. Que hasta cierto punto está bien, ¿no? Hay que... Está bien cuestionar las cosas que están mal en el mundo. Y yo creo que como que Twitter es como ese reflejo del enojo que generan las cosas que han estado mal y las reacciones que ahora se están dando. Y justo quiero que nos vayamos con esta parte de cómo se manejaron algunas artistas la pandemia. Decías bien, León Larregui, que incluso se puso a decir que no se pusieran la vacuna, o sea, afirmando. Y yo quiero hablar de esto, o sea, esta parte. León Larregui es muy buen músico, a mi parecer, es música de mi agrado. Pero yo no he visto cuántas vacunas ha sacado ese güey o cuántas patentes de medicinas tiene él. Yo creo que es escaso el número, es tonto pensar en cuántas patentes tiene él o cuántos proyectos en farmacéuticas tiene. O sea, ¿cómo te pones a opinar de algo que no sabes? Un ejemplo, León Larregui, pero Pati Navidad, que incluso ya decía que chips y que el 5G. O sea, este tipo de discursos de gente que no es no tiene No nada es que ver con autoridad, este ¿no? tema. Sí, no tiene ni siquiera un acercamiento leve al tema. O sea, León Larregui, músico, Miguel Bosé, músico, Pati Navidad, secretaria en Betty la Fea. O sea, todas estas cuestiones, o sea, ¿hasta qué punto hay gente que... ¿Quién puede opinar y quién no? Sí te hace cuestionarte sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión, ¿no? O sea, el hecho de que tú creas que tu libertad de expresión es poder decir una opinión desinformada sin conocimiento de causa es igual de válida a la opinión de un experto o a las autoridades, pues yo creo que ahí estás mal, ¿no? Es una falacia, ¿no? Sí. Como pensar que las opiniones de todos son igual de válidas a efectos de algo práctico. O sea, en este caso lo que se busca es como informar a la gente sobre el COVID, en este caso en particular, ¿no? Es muy puntual. Y es una responsabilidad muy grande, estamos hablando de la salud de la gente. Como que hablar ahí sin, como dicen, ¿no? Al peso del culo sí se vuelve un acto sumamente irresponsable. O sea, yo creo que en las opiniones, como que Twitter, ¿no? Es como la máxima expresión de lo que estamos hablando ahorita. Como que Twitter se volvió nada más un medio en el que la gente opina sobre lo que no le gusta. Sobre lo que la gente, o sea, donde la gente opina sobre las cosas en las que no está de acuerdo o las cosas que le cagan. Cuando yo creo que la opinión tiene como otro valor, ¿no? Como el hecho de, yo opino, pero para hacerte o darte una razón para que tú pienses o para que tú entiendas cómo yo veo la realidad. O sea, la opinión debería ser como un ejercicio de retórica, de convencimiento y no nada más desprestigiar y exponer tus prejuicios y el odio que traes. Yo creo que ahí está un poquito mal porque no creo que pueda ser un ejercicio de retórica y de convencimiento. Porque justo es lo que tratan de hacer ellos. O sea, con la poca información que tienen, con los pocos datos que ellos tienen, tratan de hacer esta retórica de convencimiento.
Y lo primero que tiene que entender la gente es que la opinión no trata de convencer, te da el punto de vista de una persona. Pero es que ahí estás como hablando de la desinformación y eso pues en todo sentido es malo. Yo estoy hablando como de los discursos que se prestan, güey, a poner atención a los dos puntos de vista encontrados. O sea, si te vas a la política, güey, si eres, por ejemplo, un güey de izquierda, güey, no te hace mal darle un vistazo a las opiniones de derecha, güey, pero opiniones bien fundamentadas, a lo que voy. Pero yo creo que la opinión no busca, o sea, yo creo que ese sí es un error, que tratar de que la opinión busque convencer, Pues es que porque eso la es opinión retórica, es güey. propio. Pero pero tú opinas para que las demás personas se den cuenta de las cosas que tú estás viendo. No nada más opinión, sino también tener como datos y hechos que puedan Pero ya ser argumentos reales. Ajá, se convierte en argumento, Tener es lo que yo argumentos, pensaba. ajá. Ya que tienes datos y ya que busca convencer, se convierte en un argumento, porque la opinión está basado meramente en experiencias de vida, o experiencias empíricas, o sea, cosas que tú viviste o como tú las viviste. Pero pues entonces ahí cae como una especie de dictadura de la opinión, ¿no? O sea, entonces nada más va a poder hablar que tiene datos. No, al contrario, la opinión ni siquiera tiene como fuerza en una idea o en cierta idea como verdadera. La opinión no tiene espacio a glosa porque la opinión no tiene nada que ver con el hecho objetivo. O sea, si tú estás hablando de, no sé, alguna cosa que sí sea muy objetiva, la vacuna, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, pues es que en mi opinión, o sin decir en mi opinión, porque rara vez esta gente cree que es su opinión, lo asumen como una verdad. Yo creo que la vacuna no existe porque tal. Y cosas que son estúpidas, ¿no? Porque la ciencia las niega. Yo creo que esas cosas sí son como tu opinión. O sea, y no debes de, o sea, está mal en tratar de convencer y la gente debe de entender que no debería de estar tratando de convencer. Porque si lo hace, debe de dar datos y se convierte en un argumento para un debate y ya no es una opinión. La opinión es meramente de cuestiones de experiencias empíricas, no tiene nada de... Pero pues las opiniones sí tienen peso. O sea, estamos hablando ahorita como de las cuestiones sociales y de Twitter. Pero las opiniones, por ejemplo, cuando tú vas a un doctor, güey, y te da un diagnóstico, y es una persona, es una autoridad en su área, o sea, es un médico. Pero pues por lo general cuando estas opiniones, o sea, cuando el doctor te dice, ¿sabes qué? Usted puede que tiene diabetes. Y ya tú dices, bueno, voy a buscar una segunda opinión. O sea, como que ahí, incluso siendo como objetivo, incluso siendo como un tema delicado, como lo es la salud, buscas opiniones, güey, buscas como otros puntos de vista. Yo creo que entonces las opiniones la gente las busca como realidades, ¿no? A ver qué realidad me acomoda, ¿no? Buscas la opinión de la realidad que te acomoda. Como dices en la enfermedad, ¿no? Cuando te dan una enfermedad mala, buscas otra opinión porque buscas algo que te acomode, algo que tú quieres oír. Pues es que la opinión no se forma por la experiencia personal, o sea, por la parte empírica, pero también por o sea, toda la cultura, el desarrollo y la gente con la que convivimos. Sí. Entonces es muy difícil a veces abandonar como que nuestras ideas, ¿no? Sí, yo creo que esas como... es un problema como de lenguaje, o sea, si estamos hablando de la gente que opina como al peso del culo, estas ya no deberán, o sea, deberán ser consideradas como hasta pseudo opiniones, güey, o sea, ni siquiera se debe ser como tomado en cuenta como una opinión porque estamos hablando de personas que hablan así de... Incluso, güey, con malicia, o sea, probablemente ni Miguel Bosé ni Pati Navidad tuvieron como la mala intención de mal informar, o sea, esa gente está convencida de que su palabra tiene cierto peso, pero hay gente como que sí dice, o sea, intereses, probablemente económicos, güey, o de poder, en el que los fake news juegan un papel importante. Sí, y es eso también, ¿no? Que hay de esta gente que lo hace con malicia. O sea, toda esta gente que sí lo hace con malicia. Recuerdo el tema de Pepillo Origel cuando se fue a vacunar, que todos lo empezaron a molestar de que no, es que aquí no vacunamos viejas chismosas y todo. Eso fue cuando se puso la primera vacuna. Lo más obvio es que la siguiente vez que te pongas la segunda dosis no lo subas, ¿no? Y el güey lo volvió a subir. Pues incluso en Estados Unidos hubo un gobernador que lo criticó por hacer esas trampas, güey. O sea, toda esta parte lo volvió a subir justo para generar también la opinión, entre más morbo genere, llega a más gente. Y ese es un problema. Yo creo que el primer problema también deberíamos de plantearnos. Está el locutor, sí, que te da la opinión, pero ¿qué hay del interlocutor que se la cree o que la digiere?
yo creo que también por eso son tan atractivas, o sea, las teorías de la conspiración, ¿no? Porque pues no es tan atractivo decir, no, pues hay un virus, hay unos médicos que nos están ayudando a controlar esto. Es más fácil decir, no, pues Bill Gates creó el virus y es como que nos por gusta China. pensar que las cosas tienen un porqué, más oculto, ¿no? Ajá, como nos gusta como la fantasía, ¿no? Yo creo. Hacemos fantasía siempre. Pero, por ejemplo, yo creo que las teorías de la conspiración en ese sentido como que sí responden al hecho de querer como darle una explicación razonable o intencionada a todo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, las teorías de la conspiración como el Pizzagate y todo ese pedo, que incluso tienen como bases sólidas, bases así como muy, muy fuertes, en algún momento fueron teorías de la conspiración en las que la gente creía o no creía, sin una base. O sea, yo creo que las teorías de la conspiración como que responden al hecho de querer explicar cosas que no nos gusta pensar que están como determinadas por el azar. O sea, de repente llegó un virus, nadie lo esperaba, y el ser humano está haciendo lo mejor que puede para reaccionar de manera efectiva, y eso suena como tan, o sea, como que nos quita tanto poder, y es más chido decir, no, pues fueron los poderosos, fueron la gente que lo soltó ahí para acabar con la gente, ¿no? O sea, como que nos acomoda más. Eso está buenísimo y es muy real, o sea, la gente busca de las opiniones la realidad que le cause más morbo o que le cause más impresión. ¿No te gusta entender que los animales cargan con una de enfermedades que aún no conocemos, ¿no? Y se te hace tan normal la respuesta que buscas cierta magia, cierta fantasía en la respuesta y empiezas con estas teorías de conspiración. Y el problema es que hay gente gente con influencia, que es yo creo que el tema principal, el valor de la opinión, que las hace más famosas. O sea, hablábamos de muchos seguidores de esta persona que acaba de ser detenida, Riggs, y él se dedicaba a hacer contenido de teoría de la conspiración. Incluso creo que a un amigo me decía que tenía OnlyFans o Prip, uno de los dos, que era meramente de teorías de la conspiración. O sea, y gente pagaba por eso. O sea, qué necesitado de fantasía estás que quieres creer opiniones de gente como él, ¿no? O sea, también de qué gente puedes oír opiniones y de qué gente no. Pues tan consciente estaba ese güey de su alcance, güey, que ahorita su Twitter ya está privado. Ah, ¿sí? Ajá, el Twitter de Riggs ahorita ya está como limitado a... Tú ya no puedes ver lo que ese güey pone o puso. Porque ahorita ya no ha de tener ni internet allá adentro, ¿no? Bueno. Pero, por ejemplo, en este caso de las opiniones, o sea, ya como para sacarme esa espinita. O sea, cuando apreciamos algo subjetivo, pues también nos creamos una opinión de ello. Pero no lo confundimos como con una realidad absoluta. Por ejemplo, cuando tú escuchas una canción, tú te formas una opinión que está como atada a tu reacción sobre esa pieza musical, por ejemplo, güey. Pero uno asume que es una opinión personal. Y tú no quieres como imponer... O bueno, si eres más o menos inteligente, no quieres como imponer tu opinión sobre algo tan subjetivo como es una apreciación de una pieza artística sobre los demás, ¿no? Tú no le dices, esta es la mejor canción y a huevo la tienen que escuchar. Pero ¿por qué esa opinión se vuelve más relevante con cosas pues que se escapan de lo subjetivo? Pues porque ya hay como un valor práctico de las opiniones de la gente, ¿no? Es a lo que vamos. O sea, los efectos que puede causar la irresponsabilidad de la gente que maneja estas opiniones. Sí, yo creo que nos deberíamos ir más. Yo me acuerdo que creo que en primaria o secundaria nos enseñan fuentes de información. Tal vez sería muy importante ver de quién viene la opinión, ¿no? Pues, la clase que a todo el mundo le daba hueva, ¿no? Metodología de la investigación. Es muy útil. Y incluso el refrán, ¿no? Lo tomo de quien venga, ¿no? También. Tal vez si te viene, no sé, alguna canción. Y como tú decías, ¿no? Tú la puedes ver muy buena y así, pero si vas con un experto en música y que te diga que realmente no tiene nada de nuevo esa canción o algo así, ¿ustedes creen que tiene validez? Que él te diga que no es buena la canción. O sea, sí, no, es su opinión y como decía, la opinión no es una realidad, no constituye un argumento. Es el Pati Navidad de la música. Pero ¿qué pasa cuando sí constituye un argumento la opinión? O sea, por ejemplo, ellos que te digan, por esto no tiene rítmica, la tónica, tal, está mal. Bueno, pero ahí como decía Argen, o sea, en casos tan subjetivos como la música o como la apreciación de un arte, yo creo que ahí la opinión, pues no importa tanto la opinión de un experto. Pero, por ejemplo, cosas prácticas como, por ejemplo, la medicina, temas de salud pública, ahí sí importa la opinión de un experto, porque además
es diferente, güey. O sea, la ciencia avanza gracias a las hipótesis y a la comprobación de las hipótesis, güey. O sea, ahí es porque se ha demostrado que algo funciona. No es nada más una apreciación incluso en las teorías subjetiva, más, güey. incluso como en los hechos, en los axiomas científicos hubo un punto donde partieron como opinión, ¿no? O sea, o de hipótesis, partieron de que un güey dijo, yo creo que esto puede ser así, lo investiga, lo comprueba y se vuelve un hecho. Tal vez el problema es cuando las hacen reales los intelectuales y la opinión, o los intelectuales tratan de hacerlo real y la opinión les da esa veracidad. Recuerdo mucho, por ejemplo, los doctores que curan con imanes. Ajá. Todos estos doctores, y son doctores y curan con imanes, cosa que es estúpida. O sea, pero como ellos tienen cierto, como tú decías, valor, ¿no? Cierta punto crítico. Ajá. Dijiste una palabra como dictadura de ¿Una autoridad? Una autoridad, o sea... Es el poder saber, ¿no? Que describía Michel Foucault. Ajá. Que por el hecho de que eres como autoridad, ya puedes imponer. Pues es que es muy fácil caer en falacias ahí, o sea, sí, como cuando ves un güey con bata y dices, a huevo, ese güey me puede curar. Nada más hay un güey y una bata. Son como los comerciales, ¿no? Que hacen de medicina, ¿no? De medicina, que expertos están investigando. Sale un güey con medicina bata. y te la vas a creer, Sale ¿no? un güey con una bata así en un laboratorio ahí blanquito, limpio, y dices, no mames, ese güey es un experto, güey. La mamá de los dentistas. Ese güey nada más iba pasando, ¿no? Sí, güey. Sí, ¿no? O cuando le crees al vato que te vende la farmacéutica, ¿no? Así de, Sí. si le pone de esta y esta, no, es un vato que... Es un güey que tiene nada más la prepa, le ponen una bata a despachar a una farmacia y ya le dices, no, pues el doctor, hasta le dices, oiga, doc. Pero, Sí. o sea, yo creo que en cuanto a la opinión pública en redes sociales, como delimitando más el tema, yo creo que como que ser razonable es como asumir un compromiso de figura pública, ¿no? Yo creo que el hecho de que te pongan la palomita azul al lado de tu nombre en el Twitter como que ya conlleva... sí. A cierta seriedad, como ¿no? que ya, ajá, güey, como que ya no puedes tuitear cualquier mamada, ¿no? O sea... Responsabilidad, yo creo. Y si vas a tuitear mamadas, que no ofendan a nadie, que no difundan falsa información, que no tengan como una carga política... porque todos esos discursos se vuelven peligrosos. O sea, ya sabes, se vuelven peligrosos, literal, peligrosos, como Pati Navidad diciendo que las vacunas y que nadie se vacune y que el coronavirus no existe, güey. A peligrosos como en temas sociales, como decir, como lo que pasó con Trump. Pero regresábamos a lo que yo decía, ¿no? O sea, ¿qué tanto me importa la opinión de Pati Navidad, que no es doctora? Pero el problema es que, como también yo lo decía, hay gente, yo tengo... N cantidad de personas que dicen, Pati Navidad tiene dinero, entonces ella sabe, y caen en estas falacias de autoridad, ese es el pedo. Entonces, el hecho de que una persona esté por arriba de otra económicamente no le da la autoridad de que puede estar opinando o que tenga una sapienza mejor. Yo creo que nos deberíamos de ver, ya ni siquiera en los títulos, ya tienes que informarte, ya tienes que buscar fuentes que no sean opiniones, ¿no? Darte cuenta, diferenciar entre una opinión y un argumento objetivo, ¿no? Pero pues también ya es muy cabrón encontrar fuentes que no se basen en opiniones. O sea, por ejemplo, en los temas que tocamos aquí en el podcast, muchos están muy politizados. Sí. Y lo que leemos, lo que tratamos es leer como varios puntos de vista, ¿no? Pero pues al final de cuentas acaba en una opinión. Puedes sacar opiniones de cada artículo que uno lee, güey. Sí, no, al final lo que hacemos también acaba en una opinión. Tratamos de hacerlo lo más objetiva. Y yo, fíjate ahora que lo pienso, tú decías que la opinión trata de convencer. Yo no lo hago con el afán de convencer. De hecho sería así soberbio tratar de convencerlos. Pero yo creo que cuando lo hago, sí se escucha con esa intención, pues ¿no? Sí, yo creo que hay como un fin noble, ¿no? En tratar de convencer, o sea, de que tú con tus criterios seas como el portavoz de la voz correcta. O sea, pues es la labor del filósofo, la labor del científico o del divulgador, es llevar el conocimiento y tratar de que la gente entienda tu manera de percibir la realidad. Obviamente ya puedes decir, es que se trata de argumentos, pero pues a fin de cuentas, ¿cuál es el límite o dónde está la línea que separa una opinión de un argumento? ¿En datos que respalden? Porque ahí también se puede como caer en, o sea, te puedes traer datos y al final de cuentas dar una opinión también.
Sí, porque igual y en ciencias exactas es como más fácil, ¿no? Sí. No caer en esto. Es muy Pero- fácil decir, la física no tiene opiniones, la Exacto. matemática no tiene opiniones. Pero en doctrinas políticas, y aún así en física relativas o y cuántica también. ya hay opiniones, o sea, es tan grande el mundo del conocimiento que caes en la opinión. Sino como que estamos acostumbrados a pensar que las ciencias exactas, pero la física también es subjetiva. Pero bueno, Bueno, mientras Ay, más sabemos, para regresar, menos sabemos, ¿no? para regresar al punto, el valor de opinar, ¿no? Tratar de hacer la opinión lo más sostenible que se pueda, lo más cimentada. Yo creo que ahí está precisamente el valor de la opinión. O sea, yo sí creo como que todos tenemos el derecho a opinar, pero hay como una... Hay como un castigo social a la gente que opina sin fuentes o sin bases sólidas. Yo creo que el castigo es válido. Pues Yo es, creo es que la sí. funa, la funa. O sea, yo creo que la gente que ha sido funada en redes sociales, principalmente figuras públicas, pues saben que ese tipo de cosas les pueden pasar Pero al la tirar funa- opiniones así. La funa realmente importa porque también funan gente que las opiniones son válidas. O sea, no sé si recuerdas un tweet que una vez pusimos de... Ay, fue sobre el feminismo, Mm. sobre las opiniones y de hacer famosa gente estúpida, que alguien nos comentó, ustedes son unos pseudo, que deberían ser machistas porque son hombres y chingándonos por tener una opinión correcta, o sea, fue como, ¿qué pedo? O sea, qué culero o qué bien que en el mundo hay tanta gente, güey, que vas a funar al que opine bien y vas a funar al que opine mal, güey. Pues sí, la funa no es objetiva. No, Sí, no no. necesariamente el funado es el equivocado. Exacto. Pero pues yo creo que el valor de la opinión está en como tú dices, tener un criterio, una responsabilidad, tener un peso que respalde tu opinión, exponerla en Twitter, por ejemplo, ver cuánto aguanta, o sea, realmente poner como tus cartas sobre la mesa, tus opiniones en el asador, ver cuánto aguantan, güey, y asumir las consecuencias de lo que pase ahí. O sea, tú sabes que en Twitter, güey, pues por lo general tú pones algo y todo el mundo puede verlo. Tú tienes que ser consciente de ese alcance antes de escribir una mamada. Sí, está... Toda esta parte de la opinión, yo creo que sí hay que centrarnos nada más en lo del valor de opinar, porque si nos vamos a toda la opinión en general, sí no vamos a acabar, o sea, es tan extenso saber si la opinión es un argumento o si trata de convencer, si no trata de convencer, que yéndonos meramente a el valor de opinar como casi como una conclusión para delimitar el tema, hablar de esta parte de, sí debes de tener cierto valor al opinar, o sea, tiene importancia tu opinión y qué tanto te tienes que hacer responsable de tu opinión. Finalmente, si es tu opinión, salió de tu cabeza, de tus experiencias y de tus vivencias, no está mal ni bien. También no hay que caer en ese lugar común, ¿no? De decir está bien, está mal, es una opinión, pero cuando desinforma, o sea, está raro, ¿no? Chocan los dos puntos, ¿no? El de, bueno, es una opinión, pero ¿Sabes bueno, dónde es he que visto? desinforma. ¿Dónde he visto como ejemplificado lo que estás diciendo, güey? En Twitter precisamente, que es como donde uno se puede encontrar como a todo el mundo ahí metido. O sea, todas las opiniones de la humanidad están ahí. Uh-huh. Cuando llegas a Twitter y ves, por ejemplo, los discursos feministas o de la comunidad LGBT, que en el caso, por ejemplo, exclusivamente de las personas transexuales, como que les cuesta mucho transmitir como el mensaje de que su identidad de género es como... O que quieren ser percibidos como ellos mismos se identifican a los ojos de la sociedad. Y hay mucha gente como que les niega ese derecho. O sea, mucha gente que les dice, yo no te voy a decir mujer si tienes pito, ¿no? O sea, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí mucha gente dice, no, pero pues es que es mi opinión. Y si yo quiero verte como un hombre un hombre con problemas de identidad o una mujer con pito, güey, es nada más mi opinión, no te debería afectar tanto. Pero yo creo que ahí es como peligroso, ¿no? También la opinión transgrede, ¿no? podría ser un arma o la opinión, discursos de odio. Sí, yo creo que deberíamos de darnos cuenta que nuestra opinión podemos a veces pensar que es insignificante, pero sí genera consensos, ¿no? Sí. O sea, genera
una idea en general de la sociedad, entonces, De la realidad. ajá, de la realidad, un entender de la realidad, entonces debemos de ser más conscientes de cuáles son nuestras opiniones, ¿no? En este Y qué tiempo. alcance tienen y cuáles son las consecuencias. Como dices, un conocimiento de causa antes de abrir la boca, ¿no, mijo? Al chile. Sí, ¿no? Toda esta parte, pero cada que hablan ustedes y cada que hablo yo encuentro como contrapuntos, o sea, sí encuentro que chocan las ideas, o sea, bien cabrón. Sí, el problema cuando la opinión transgrede ya la realidad de una persona, ¿no? Como las personas transgéneros, ¿no? Que ya la opinión de otra persona está transgrediendo tu realidad, ¿no? Que Es tú que tú te consideras parte de otro género y porque una persona opina otra cosa, y aunque mucha gente, yo recuerdo toda esta gente que dice, es que a mí no me importa que me digan, sabemos que importa, o sea, a todos le importa lo que opina la gente, sí, el ser humano aunque es un digamos que ser no. que busca el reconocimiento por naturaleza. Somos quienes la gente ve a través de sus ojos, o sea, Ujú. Nuestra identidad se construye a través en gran parte a través de los ojos de los demás. sí, ¿no? Y cuando no respetan ni siquiera como lo que es tu realidad y con opiniones las atacan, ese es un problema. Yo creo que esta es parte muy importante, ¿no? Tal vez las opiniones pueden ser válidas mientras no tengan un discurso de odio atrás, ¿no? Sea cual sea el discurso de odio. Ni de desinformación también. Y el problema es la desinformación, porque la desinformación puede ser desinformación para alguien y puede ser realidad para otra persona. Te decía tan solo lo de los imanes, ¿no? Ese se me hace un Sí, gran ejemplo. O sea, cierta gente lo ve como algo que no es real. y tu opinión, o nuestra opinión es que esa madre no es real y otra gente que sí que sí. Ajá, y que es real. Y finalmente los placebos existen. O sea, esa es otra cosa. O sea, y tampoco como quererles decir que es un placebo, ¿no? Para mí, y ya. En mi opinión, Pues es que, esa medicina no tiene valor, pero hay doctores también que se ve que, bueno, ya meto mi opinión, ¿no? Pero en fin, o sea, son cosas que no son objetivas, o sea, no tienen cimentación real. pero pues también no estás cayendo ahí como en el positivismo, güey, el hecho de decir que si Sí, no es si no tiene bases científicas, entonces es desacreditable. yo creo, es que yo sí soy fiel, adepto al positivismo, o sea, no creo en, tal vez en sí cuestiones metafísicas, pero que van más a la transgresión de los conceptos humanos en cada cultura y en cada tiempo, a cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, sí caigo en el positivismo y he caído muchas veces, pero siento que esto también salva de irte con cuestiones que sí no tienen ni pies ni cabeza y que no existen. Pero pues por ejemplo, así como existe la terapia con imanes, existe la acupuntura que también es como desacreditada por mucha comunidad, e incluso comunidad científica como que desacredita ahí, pero pues también tiene que ver como con conocimientos ancestrales, ¿no? Y es meterte con la cultura. Pero pues también es como creer que el preparar este test de eucalipto y manzanilla te van a curar la... El cáncer, ¿no? Ajá, o sea, Ajá. yo sé que transgrede tal vez la cultura, incluso mexicana, ¿no? Sí, sí. Que se curabas con hierbas y así, pero pues ya no es una realidad que se adapte a nuestro tiempo, ¿no? Los conceptos y toda la cuestión de lo que es real se tiene que adaptar a tu tiempo. Pero pues entonces si ahorita hay un curandero que te promete quitarte el cáncer con aromaterapia, con acupuntura y con hierbas, ese güey entonces no tiene derecho de vender su... Ese güey es como el nahual. Mm, De hecho, O sea, no, yo no... hasta legalmente yo creo que es denunciable, ¿no? ¿sí? Sí, Sí, esas abuso de confianza y terapias, todo. ajá, esas terapias que no están avaladas por la ciencia, porque ahí estamos hablando precisamente de lo que decimos, güey. O sea, ya en el momento en que transgredes la vida de otras personas, ya ese discurso igual y no es tan válido, ¿no? Y no es opinión, ¿no? Ahí Ujú. ya ellos te lo venden como una realidad, ¿no? No te están diciendo ni siquiera en mi opinión cura, ¿no? Es como, no, esto sí cura, porque fíjate tú, ¿a cuántos aztecas viste con cáncer? Ah, pues bien chingón tu argumento, ¿no? O sea, yo creo que es el problema de eso, ya ni siquiera cae en opinión, no, ellos se lo creen. Pero el problema es la opinión de la gente que lo recomienda, ¿no? Mm, Así de, a mí me ayudó. pues a mí sí Oye, me ¿ya no gustó. te tomaste la medicina o qué? No, sí, sí me la tomaba, pero lo que me ayudó fueron esos y los imanes, ¿no? Un ejemplo. Ah, O sea, todo eso, ¿no? De caer la contra, O de pensar que la diabetes se cura tomando agua de chía o mamadas así, ¿no? ándale. O sea, y eso ya pone en peligro la vida, porque qué tal que esta persona es insulinodependiente y no se quiere tomar su insulina y le pasa algo eh, por... Entonces ahí le da ya, el ya no es patatús. ético, ¿no? Incluso, Ujú.
O sea, ya qué tan válido puede ser esa Y opinión. fíjate, y a veces son gente que sí tiene autoridad, o sea, son doctores los que te dicen, no, sí, varios doctores estuvieron diciendo, hay una, ay, se me va el nombre de la Pues incluso medicina. en escuelas El de doctor Simi, ¿no? fisioterapia. O sea, en escuelas de fisioterapia ahí como que te recomiendan curar con plantas y curar con... O sea, fíjate, yo una vez estuve en una sesión de fisioterapia en donde al paciente, güey, o sea, el doctor que tenía estudios, güey, o sea, incluso tenía, otra vez caemos como en la falacia, ¿no? Tenía una bata de la UNAM. Un ama académico, ¿no? Así Ajá, que- güey, y ponía, haz de cuenta que para curar una herida, ponía sus manos 20 segundos sobre la parte lastimada del cuerpo del paciente y después hacía como un ademán de que agarraba el dolor y lo echaba para el piso. No Así, mames. así como te estoy sacando el dolor a través de esta terapia. Y eso pues como que yo, ay, en ese momento como que me quise reír, pero dije, no, pues voy a respetar el trabajo del profesionista. Tiene una bata, ¿sabe, no? Ajá. Y ese es el También- problema, ¿no? Que aquí debería ser una opinión, pero ya cae en una realidad. Sí, ¿no? porque Un ya alguien poquito de pagó para realidad. recibir esa terapia. Sí. O está la cuestión también más importante en el valor de opinar, la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión es que, Es- ¿sabes qué, güey? es- Ya habíamos hablado de esto Sí, en en un el podcast. podcast cuando... Ay, ¿de qué tema hablábamos? Que al final caímos como en el consenso de que la libertad de expresión es también como Un arma. es un arma, pero es algo como que ya no aplica. O sea, Sí, que ¿no? en algún momento fue como lo más correcto, Innovador. lo más innovador, lo más revolucionario incluso. Pues es que antes nada más teníamos retórica, no teníamos como método científico, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que mucha gente se queda con esta idea de que por el simple hecho de tus ideas vas a llegar a una conclusión mejor. Y no, ahora tenemos como Ajá. las hipótesis En y algún la momento- experimentación y la repetición de algo y De para la- llegar a un consenso. Y para llegar a hechos comprobables. Sí. Porque, o sea, yo siento como que la libertad de expresión, que es como parte incluso constitucional de muchas naciones, en algún momento fue aplicable y en algún momento como que eso sí trajo cierta garantía de paz, pero hoy ya no. Todas estas cuestiones, el problema es en las, o sea, las cuestiones de doctrinas políticas, porque las ideologías casi que sí son meramente tu opinión, ¿no? O sea, vas a leer a Marx, vas a leer a Keynes, vas a leer a Smith, y, o sea, vas a leer distintos modelos, ¿no? De producción. Y ahí sí cae en tu opinión, ¿no? Y O como- en qué también te ha tratado la vida. Y como ¿no? dices de las ideologías, o sea, darle el derecho de adoptar una pareja homosexual o no, pues ambas tienen como argumentos a A favor. favor y en contra. En contra, güey, y pues al final de cuentas es meramente una opinión si te decantas por una u otra, ¿no? El valor de opinar. Lalo, tus conclusiones del valor de opinar. Mis conclusiones son que deberíamos de ser más responsables cada quien con sus opiniones, Ujú. incluso en la familia, personales. Yo creo que todos tenemos que tener como cierta mesura o darnos cuenta de que tanto nuestras opiniones y cuestionar también nuestras opiniones, ¿no? Escuchar como otros puntos de vista, Sí. pero siempre escuchar puntos de vista que sean lógicos, que puedan ser comprobables y también hacer caso, críticos. igual y ser críticos con las autoridades, pero tampoco no pienses que te quieren meter un chip o algo así, o sea... Sí, o sea, no caigan en hay- teorías de sí, conspiración. no caer en explicaciones mucho más complejas de la realidad, que no cuadran. Esa sería mi conclusión. Argen. Pues yo diría que pues la responsabilidad que una persona con alcance masivo debe tener es pues ser razonable y eso pues es comprometerse a ofrecer una justificación que otras personas puedan someter y aceptar tras una crítica exigente como la que una persona con cierto criterio podría aplicar sobre sí mismo. O sea, ¿a qué voy? A que o sea, ser crítico, primero así como con uno mismo y porque pues uno está como expuesto a las opiniones, no puedes como nada más cerrarle los oídos, güey, y que ya no escuchar. O sea, todo el tiempo vas a estar expuesto a opiniones ajenas y diferentes a las tuyas. Y como que nuestro sentido común a veces nos hace como tribalizar con aquellos que piensan igual que nosotros. Pero pues es una falacia pensar que como otra gente las piensa o como gente con autoridad piensa lo mismo, pues entonces es la correcta. Hay que someter como nuestras opiniones ahí como dije, al fuego, echarlas al fuego, ver cuánto aguantan. Y si tú opinaste en una pendejada, güey, pues hacerte responsable de las consecuencias. Hay que ser humildes, ¿no? Decir, pues ya la Sí. cagué, o Ajá. sea,
Yo tengo yo creo que me voy también por esta parte. Hay dos. La primera, usted como, en caso de que sea líder de opinión, y si no es líder de opinión, en caso de dar una opinión, hacerla con responsabilidad, tratar de tener datos y que no sea meramente, no salga de su estómago esta opinión, Ujú. tener ciertos datos que lo avalen, argumentos reales. Eso como usted, como persona que opina, como el locutor. Sí. Y como interlocutor, exacto, concuerdo contigo, criticarte las cosas, buscar distintas fuentes. Mucho pasa en las noticias, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando grabamos las buenas nuevas, trato de leer por lo menos 2 o 3 noticias de distintos periódicos, ¿no? Están los de derecha, están los de izquierda y ahora fórmate tu criterio, ¿no? Ujú. Que debería ser también, por ejemplo, los periódicos deberían de ser objetivos y carecen también de esta cualidad, ¿no? Sí, Entonces ya muy pocas cosas en el mundo son objetivas, la mayoría ya está hacia la izquierda, hacia la derecha o tirada para el suelo. Entonces, lo mejor es que usted como interlocutor sea inteligente y se critique todo lo que vea. sí. Incluso los análisis, ¿no? Incluso las metáforas, la retórica que la gente utiliza. Sí, a pesar de que usted pueda encontrar 1000 medios que confirmen su opinión, de todos modos siempre va a ser sometible a un cuestionamiento, ¿no? Yo creo que es el valor de opinar y su inteligencia como interlocutor, ¿no? También Sí. cómo digerirlo, ¿no? Pero bueno, esa es nada más mi opinión. Pues entonces, ¿qué ya? ¿Nos estamos yendo, señor, o qué? Nos estamos yendo, gente. Nos vemos en el próximo podcast. Les recordamos que se suscriban. Se van a poner más chidos los que siguen, se los prometo. Cada vez somos más en TikTok. Cada vez somos más aquí también. Entonces esperamos. Aquí, en tu casa. Yo tengo una perrita. Pero también igual hay como promesa, yo creo que para el programa 15, más o menos. Si no es que antes ya estamos grabando. Eso también es hay un avance. Que ¿Estás estamos hablando de grabar video? ¿De que la gente va a poder ver nuestras carotas? que estamos prometiendo desde la temporada pasada, ¿no? Desde Ahora sí. el podcast 5 de la primera temporada, ya, ahora sí viene el video, pero ¿cuál? No, Sí, pero sí. ahora sí, como ya estamos viendo más respuesta de la gente, más Sí, ya seguidores vemos cada vez más en el seriedad. TikTok y todo, pues ya uno se siente cada vez más comprometido, ¿no? Es que Lalo no se ha querido robar la cámara del Walmart. ¿Qué pasó, Sí, Paino? aparte me tengo que cortar el pelo para Se te salir está ya en cámara. sí. Sí, Pues hay que bueno, ponernos gente, chulos, ¿no? allá nos vemos entonces. Pues bueno, bye. Hasta Nos luego. veremos.